Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 14 de PIN Podcast, episodio del 10 de noviembre de 2025, día de celebración para todos los habitantes de Madrid Capital, porque hoy en vez de estar trabajando, pues van a estar seguramente escuchando este podcast. Hoy con la presencia, por primera vez, vamos a tener a dos analistas, a dos comentaristas, a dos tertulianos, cada uno como lo quiera llamar, son libres de interpretación aquí. Entonces, primero saludo al más veterano en cuanto a episodios aquí. No sé si el más veterano en cuanto a edad, no quiero meterme en esos temas. Omar Bentancor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy, pero muy bien. Saludos a ambos. Creo que menos en juego les gano a todos. Si es por edad, si es por veterano, creo que ahí les gano a todos, salvo jugando al tenis de mesa. Un placer que seamos tres. Diversidad de opiniones. Ojalá exista la diversidad de opiniones. No conozco tanto las opiniones de Gorka en diferentes aspectos, pero un placer que cada vez seamos más. Pues bueno, somos más, cada vez estamos uniéndonos más, no sé cómo llamarnos, Pink Podcasters o cómo habrá que buscarle un nombre a esos fans incondicionales. Por cierto, ya casi 270 suscriptores en YouTube que tenemos. Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando, los que estáis ayudando a que el canal suba lo más rápido posible, ya en menos de 2 meses. Y al segundo protagonista que tenemos aquí, que ya se está convirtiendo poco a poco en veterano, es el señor Gorka Fernández, más conocido en las redes sociales como Gorky. ¿Qué tal, Gorky? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí otra vez, aportando mi granito de arena. Pues con el granito de arena de Omar y el granito de arena que aportes tú, porque yo aquí soy un simple visualizador de lo que vais contando, vamos, si os parece, a analizar lo que ha sido la jornada número 5 de Superdivisión, que todavía no ha terminado, todo hay que decirlo, pero que nos ha dejado ya una gran parte de los resultados. Solo queda ese partido de Alicante y Borges que se va a jugar este martes, pero tenemos ya los primeros resultados, ya que la mayoría de los partidos se jugaron el viernes y solo hubo un partido que se jugó el sábado. Vamos a empezar por, y no quiero tampoco detenerme mucho, simplemente si queréis dar alguna opinión bien, si no me decís adelante. Así que vamos a empezar por el partido de Arteal contra Atlético San Sebastián. El marcador fue 4-1 y solo voy a decir que Gorka pronosticó un empate y el señor Omar Bentancor y yo acertamos con la victoria de Arteal. Entonces, puntito para nosotros que nos llevamos. ¿Qué tal? O sea, voy por parte. Venga, Omar, ¿tú qué acertaste? Nada, me pareció que ibas a empezar diciendo que cada vez estoy mejor con el porcentaje de aciertos. En la lotería de pronósticos metí de los 5 partidos 4 y uno no lo metí porque no lo metí, porque puede que lo erres seguido, pero bueno, metí mucha suerte igual. Nada, creo que habiendo visto después a ver, porque en las predicciones que uno hace no sabe quién va a jugar, entonces un poco tirarse a la pileta y jugar un poco con esa suerte de acertar, porque en realidad uno acierta un resultado, no lo puede analizar sin saber quiénes van a ser los protagonistas de la jornada, ¿no? Pero después de haber visto allí los nombres que se enfrentaron y demás, para mí no hubo grandes sorpresas, una buena y contundente victoria de Arteal sobre el Atlético San Sebastián. ¿Qué puedes decirnos, Gorky? ¿Qué te pareció este partido? Tú que estás un poquito más cercano al entorno de San Sebastián. Pues yo no conocía al jugador serbio de San Sebastián, pero bueno, la verdad es que si Humberto no pierde nunca un quinto set, es muy difícil que Arteal pierda o empate. La verdad es que el tío no pierde un quinto set, así que bueno, si el jugador serbio hubiera ganado a Humberto hubiera sido otra cosa, o el jugador chino también. Pero bueno, la verdad es que buena victoria de Arteal. Buena victoria de Arteal, que le pone ahora mismo, si no estoy mirando mal la tabla, le coloca tercero con 8 puntos, muy cerca de los dos primeros. Entonces, sigue en la pelea por la liga Arteal. El segundo partido de la jornada fue Hospitalet contra el Real Cajasur Priego, que acabó en 4-1. En este caso, todos acertamos la victoria de Priego. Yo me aventuré al 4-0, pero bueno, finalmente fue 4-1. La única victoria que pudimos ver por parte del Hospitalet fue la victoria de Chernov contra Carlos Machado. Entonces, ¿algo que queráis destacar de este partido, chicos?
y casi gana Diego, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy buena actuación. Venía de estar medio lesionado la semana anterior sin jugar, así que bueno, sorpresa un poco y también Marc miró un partido muy, muy disputado. La verdad es que, bueno, un partido luchado. Omar. Nada. Simplemente lo mismo de siempre, decir que Priego sigue siendo Priego, confirmando allí una victoria, no sé, a veces se cuenta encontrar la palabra, no esperable, una victoria esperable y que no llama la atención. Apisonadora es la palabra. Apisonadora de Córdoba. Lo vamos a poner. Alcira jugó, para mí, uno de los partidos de la jornada, o el partido de la jornada, ante Burgos. 4-1 ganó Alcira. No sé si pudiste verlo ya que estás cerca de allí, Gorka. Entonces, cuéntanos un poquito a ver qué sensaciones tuviste del partido. Yo fui a ver el partido, la verdad es que fue un partidazo. El partido de Nicolás Burgos con Nicolás Lum fue uno de los mejores partidos que he visto en directo. Intercambios increíbles y bueno, al final para mí Alcira un equipazo increíble con Nicolás Burgos y Levesón, muy duro de ganar. Y bueno, Burgos, Belic no tuvo su mejor día. Y bueno, al final es complicado ganar a un equipo como Alcira con esos fichajes, la verdad. Yo lo único que... Dime, perdón, Omar. Nada. Explícame el 11-1 de Burgos sobre Nicolás Lum, que siempre son llamativos los 11-1, y en un quinto set mucho más. No, el quinto set fue increíble. Yo te digo, si podéis verlo, el partido de Burgos, encima con la afición de Alcira, como comentamos la semana pasada, se vinieron arriba y Nicolás también no había tenido la mejor actuación en la doble jornada que vino aquí, porque perdió en casa con Vilchez y luego con Alberto en Alicante, así que yo creo que tenía ganas de redimirse y jugó a un nivel increíble. Pues suma Alcira una victoria muy importante. Recordemos que estaban los dos equipos cerca de la zona de descenso. Burgos, que de hecho estaba en la zona de descenso, sigue en ella. Todavía no ha sumado ni un punto en 5 jornadas y la situación ya empieza a ser preocupante. Creo que es momento quizás de tomar a lo mejor alguna medida ya de cara a lo que sería la segunda vuelta, empezar a pensar en fichajes. Y Alcira, que con este pequeño subidón se pone en la octava posición a prácticamente un punto de Europa, como es Irún o Pontevedra, que están con 5 puntos. Será, supongo, uno de los peores arranques en la liga, no solamente de Burgos, que intuyo que debe ser, sino el peor, sin duda uno de los peores. No sé si a algún otro equipo le ha tocado arrancar la liga perdiendo los primeros 5 partidos, pero sí, obviamente que ya debe haber alguien pensando en lo que va a ser la segunda parte de la temporada. Y no sé, ustedes que son jugadores sabrán un poco más de lo que pasa en la cabeza, ¿no? De un equipo que perdió los primeros 5 encuentros, de dónde saca la confianza, de dónde se agarra para el próximo partido, para motivarse. ¿Cómo se hace para motivar a un equipo que perdió los primeros 5 encuentros de liga? Yo creo que la baja de Dani Berzosa este año también se ha ido a vivir a Alemania, a jugar segunda Bundesliga, es un palo gordo para el equipo de Burgos. Era un jugador que venía con muy buena proyección, ganando muchos puntos los últimos años y bueno, es difícil darle la vuelta a esta situación. Yo creo que Rafa también nos puede dar su opinión. Yo lo que considero es que las ligas son dinámicas. La liga al final es la acumulación de partidos en mucho tiempo y eso genera dinámicas. Como hemos visto y ya vamos a hablar ahora después del partido de Olot, Olot está ahora mismo en una dinámica en la que, en cierto modo, pongas a quien pongas, rinde. Me recuerda un poco, en términos futbolísticos, al Barça el año pasado, cuando tuvo esa época de que daba igual quién jugase contra el Barça o quién pusiera el Barça, que era invencible prácticamente. Entonces me recuerda un poco esta sensación. El Girona de Champions, ¿te acuerdas? El Girona de Champions también, efectivamente. Es un buen ejemplo. Entonces, ya no es solo los resultados, sino la sensación que tiene el equipo, la unión que tiene el equipo, la confianza que hay desde dentro. Porque yo he vivido en equipos como, por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, que no empezábamos a lo mejor muy bien el año y la situación era de vamos a mirar hacia abajo claramente, sin tener ningún pensamiento de
de querer llegar a lo mejor a competición europea, porque ya digamos que te bloqueas y te quedas en ese pensamiento de zona baja. Entonces, la diferencia, por ejemplo, este año, de yo que estoy en Olot desde dentro, es que da igual al equipo que nos traigan, que como mínimo tenemos la sensación de que vamos a competir y tenemos opción siempre de ganar contra cualquier equipo. Entonces, esa es la diferencia entre un club que está en la parte de abajo y un club que está en la parte de arriba. Claro, de hecho, Olot arranca el encuentro con la derrota de Smudenko, ¿no? Un tipo al que uno siempre que ve, por lo menos me pasa a mí, siente que va a ganar su partido, ¿sí? Yo siempre lo veo a Smudenko entendiendo que va a ganar. Después hay que jugar siempre, ¿no? Pero es un tipo que, bueno, tiene una historia, una trayectoria que hace que, bueno, el equipo lo tiene, cae en el primer partido y después Olot, lejos de caerse, gana 4-1, contundente. Es lo que decía vos, Rafa. Sí, señor. Aparte estaba buscando un dato. La temporada pasada, Linares perdió las 5 primeras jornadas de liga. Finalmente Linares acabó descendiendo. Sí es verdad que hizo una segunda vuelta meteórica con números de equipo prácticamente de Europa, pero finalmente acabó descendiendo tras esa sanción que hubo en ese partido contra la Escala. Entonces, es un caso que nos pone en situación, que nos hace ver el peligro que tiene Burgos. Hay que ver si lo pueden remontar. Todavía queda muchísima liga, obviamente, pero la situación es complicada y lo primero es ser consciente de la situación y lo segundo, empezar a tirar para arriba. Voy a ir ya con el partido de Olot. Olot que ganó 4-1. Esta vez no estábamos Miguel Ángel Pantoja ni estaba yo, que estábamos en Portugal. Y jugó Arnau Pons, jugó Smudenko y jugó Provost, como bien decíais, ante un muy buen equipo de Irún. Irún presentó un gran equipo. Jugó con Ibrahima Diop, jugó con Bobo Chica y el jugador español que fue Jonander en este caso. 4-1, partido que, bueno, parece simple, pero no lo es. Omar, ¿ves los números y qué es lo que me puedes comentar? Nada, lo único que te puedo comentar es que me parece una gran liga esta lucha que van a tener para mí Priego y Olot a lo largo de toda la temporada, ¿no? Porque le faltó, y no porque esté aquí, uno de sus principales figuras, Rafa de las Heras, que viene jugando jugaste las primeras 4, ¿verdad, Rafa? No faltaste ninguna de las 4. Jugaste las primeras 4, creo que perdiste un solo partido de todos los... Perdidos. 2 partidos. Bueno, 2 partidos de 8, venís con un buen promedio, o sea, sos una rueda importante en ese equipo, y que cuando uno ve que le faltan 2 jugadores al equipo, pero juega Provost, Smudenko, o sea, es un equipo potente igual. Arnau Pons puso su granito de arena o varios granitos de arena, una playita, para la victoria contundente de Olot. A mí me intriga llegar a ver cómo se llega a la fecha 9, una fecha clave, ¿no? El 14, yo estoy esperando el 14 de diciembre, el día que se enfrentan en la jornada 9, Olot y Priego. Ahí no sé qué voy a decir en los pronósticos, ¿eh? Bueno, hay que verlo. Gorka, ¿qué te parece este resultado de Olot? Me parece que Arnau Pons, superestrella de este partido. Bueno, un poco decepcionado con Ibrahima Diop, pero también tiene una situación difícil, acaba de ser padre, también supongo que todo eso condiciona a la hora de la competición y el entrenamiento. También creo que ha cambiado de material ahora, ha terminado contrato con Andro, ya pasa a Butterfly, creo que está empezando a jugar con las Dignics 09C y bueno, son cambios. No he visto el partido porque estaba en Alcira, pero bueno, la verdad es que un equipo muy duro de Irún y Olot consiguió ganar a Irún, así que buena victoria. Omar, te dije que teníamos que traer a Gorka, que tenía información que no tenemos ninguno, que esto es como es un paparazzi del tenis de mesa, pero en el buen sentido de la palabra. Es increíble lo que sabe este tío. Yo cada día alucino más con los comentarios de Gorka y esas cosas que yo, por ejemplo, no sabía el cambio de material o la paternidad de Ibrahima Diop. Es increíble, ¿eh, Omar? Bueno, simplemente destacar 2 cosas. Primero, lo bueno de que seamos más, ¿sí? Porque cada uno va sabiendo un poquitito más de acá, más de allí. Y segundo, corroborar lo que digo. Es muy difícil opinar y dar una opinión
cuando uno no ve y es muy difícil opinar cuando uno no sabe ciertos, entre comillas, detalles. El tipo fue padre, cambió de material y uno analiza resultados y no está bien solamente analizar resultados. Es verdad que siempre va todo en base a los resultados. Después, porque fue, cómo fue, en definitiva, el que marca el destino termina siendo el resultado. Pero sí, lo que dice Gorka, en este caso es fundamental para saber por qué un jugador rinde más o rinde menos. Sí, bueno, yo opino un poquito en esa línea. Los resultados mandan, pero obviamente no puedes ir a juzgar a una persona solamente por el hecho de cuando está en la mesa. También tienes que conocer su situación personal y bueno, creo que es algo que Irún tendría que estar informado al menos y veremos si en próximas jornadas siguen contando con él o deciden darle un pequeño descanso para que reordene un poco su vida familiar y profesional y vuelva con las energías necesarias. Último partido que vamos a analizar en esta jornada de sábado, que pudieron ver en Topeando en Vivo, en el canal de moda del tenis de mesa español después de Pin Podcast. Entonces, bueno, el partido que enfrentó este sábado en el Príncipe Felipe fue el Visis Pontevedra contra La Scala, que terminó 4-2, victoria para el Visis Pontevedra, en el que Gorka y un servidor acertamos el resultado, lo que quiere decir que somos ya más de Pontevedra que tú, Omar. Entonces ya considero que tenemos ese gen de Pontevedra o que confiamos más en Pontevedra de lo que confías tú. Omar, ¿qué te parece esto? ¿Ustedes son cabuleros? ¿Qué es eso? Gorka, ¿vos me entendés si yo te pregunto si sos cabulero? ¿Sabés de qué te estoy hablando? Las cábalas. ¿Sabés qué son las cábalas? Sí. Bueno, el cabulero es el tipo que sigue las cábalas. Y de aquí al final, chicos, no me van a escuchar otra cosa que decir que el Visis Pontevedra empata. ¿Está bien? No pierde nunca. No pierde nunca. Ni pierde ni gana. El pronóstico va a ser un empate clavado. Yo se lo digo a usted y es por cábala. ¿Sí? El equipo va con una cábala. Y la cábala es el empate. En algún momento te dije que el Visit Pontevedra podría ser la media inglesa, ¿no? Ganar de local, empatar de visitante y de esa manera ir sumando. Una temporada que va a ser dura para el Visit Pontevedra, pero que está sacando unos puntos que valen oro, ¿sí? Unos puntos que valen oro. Déjame destacar una cosita nada más, en una retransmisión de Topeando en Vivo, que tuvo los relatos de Matías Bentancor por segunda vez, cosa que a mí me parece importante, muy importante, súper importante, recontra importante, que haya alguien retransmitiendo del otro lado, que haya alguien con un micrófono contando qué es lo que está pasando, de su opinión, sepa o no sepa del deporte. En este caso, bueno, Matías juega, sabe, por lo menos lo básico, lo que hay que saber, y es muy bueno tener gente que retransmita. Hoy estaba viendo un pedacito, no me quiero anticipar a nada, de la final de Portugal, de Álvaro con Joao Geraldo, y la miraba en silencio y digo, wow, estamos viendo una final de un torneo, y digo, no hay nadie que diga nada y eso, nada más. Pero sin escaparme, sin irme por las ramas para no defraudar de los 45 minutos de Roja Lateral. Un gran triunfo, destaco la firmeza que va reencontrando después de un comienzo ahí del portugués, de Andrés Silva. Celebro hablo más del Visit Pontevedra porque sé más, como Gorka de otros equipos, conozco un poco más de las internas y sé qué destacar, ¿no? Lo bien que le hace a Nicolás Galvano esa victoria sobre Xavi Peral, pobre Xavi Peral, que está sufriendo su paso a Superdivisión, ¿no? Que lo banquen, que en su momento Xavi Peral será como otros jugadores que hemos nombrado, que los han bancado y ahí está, ¿no? Porque necesita roce, y destaco el gran punto que fue el mejor punto de los que vi, obviamente vi muy poco de toda la jornada, de Nicolás Galvano en un partido frente a Rafael Turrini, que ganó el brasileño por 3-1, pero que Galvano hizo un punto hermoso, que le vino muy bien a Nicolás Galvano. No voy a dar MVP de la fecha, voy a dar el mejor punto de la fecha. Okay. Para ese punto de Nicolás Galvano sobre Turrini. Okay. Gorki, ¿qué me puedes comentar de este partido? ¿Qué te pareció? Pues la verdad es que muy importante los 2 puntos de Andrés Silva y buena victoria para Pontevedra en casa.
Bueno, lo dijimos, ¿no? El otro día en el anterior podcast, jugar ahí en Pontevedra es difícil. Yo jugué en ese pabellón un campeonato de España cuando era juvenil, en el año 2006-2007, y un zonal también allí, un campeonato zonal en ese pabellón. Y allí complicado jugar para los equipos de fuera. Bueno, un equipo Pontevedra compacto que juega todo el año junto, que no tiene jugadores como los demás equipos, uno de allí, uno de allí, uno de allí, que también para mí eso es importante, la unión de equipo y bueno, al final lo que hablamos el otro día, Pontevedra acabará por la mitad de tabla como siempre, como todos los años. Reza Omar Bentancor para que eso pase con sus 22 empates durante los 22 partidos. Con 22 puntos terminar la liga. No sé cómo se terminará, pero con 22 puntos se tiene que terminar bien, ¿eh? Yo creo que eso, mitad de tabla, es una buena predicción, ¿eh? Como dijo Gorka, mitad de tabla, tranquilo, ni soñando con la liga, ni en zona de copas, pero lo ideal para el Pontevedra sería que promediando la liga y un poquitito más, no estar mirando tanto la parte de abajo, sino aspirando a ver si se puede acercar a la parte de arriba, que es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Estar tranquilo, jugar y buscar mini objetivos durante el torneo sin estar preocupado por la zona de abajo, o por lo menos tan preocupado por la zona de abajo. Es, yo creo, el objetivo de Pontevedra con lo que tiene, digamos, al final, con lo que está manejando este año. Y bueno, en este caso, yo creo que el superhéroe de la jornada es André en el sentido de Pontevedra, porque, bueno, porque le da los 2 puntos y al final ese es el que da ese plus al equipo para la victoria. Pero, bueno, creo que es una victoria de Pontevedra justa y creo que le ayuda a Pontevedra, como hablábamos antes, a tener ese objetivo de mitad de tabla. Me vais a decir, como hacemos todas las jornadas, el MVP como individual, como equipo y ese jugador de excepción de la jornada. Empecemos por el señor Gorka. Vamos a empezar por Gorka, que nos dé estos 3 registros. Yo lo tengo claro, porque ahora como sé que va a haber podcast, ya lo voy pensando durante todo el fin de semana. Así que para mí el MVP de la semana, sin duda, es André Silva, por la importancia de los 2 puntos para su equipo, para Pontevedra. Y también podría dar como MVP a Nicolás Burgos, 2 puntos muy buenos, o Humberto Manani, pero la importancia de estos 2 puntos para Pontevedra me hacen darle el MVP de la jornada a él. ¿El MVP de equipo a quién se lo podríamos dar? El MVP de equipo se lo voy a dar a Alcira. Alcira le voy a dar el MVP de equipo, aunque Olot sigue ahí con la 5ª victoria, es un partidazo increíble. Pero bueno, también 2 puntos para Alcira importantes para salir de la zona baja. Bueno, es la zona al final que siempre más cuesta salir, que estás siempre enganchado ahí y siempre estás un poco al límite. Pero bueno, el jugador de excepción, digamos, de la jornada, ¿quién podríamos decir que es el jugador de excepción? Para mí me ha decepcionado un poco Ibrahima Diaw. Perder 2 puntos en Olot, yo conozco cómo es el jugador, top 100, conozco su nivel y bueno, no creo que este sea su nivel, así que bueno, un poco tengo esa decepción, sí, este fin de semana. Omar, ¿te atreves a tirar los tuyos antes de pasar a lo siguiente o hoy saltas esta categoría? No, voy rápido, comparto casi todo con Gorka. El MVP para mí va a ser Andrés Silva. Creo que la victoria del Visit Pontevedra, esta victoria del sábado del Visit Pontevedra, la vamos a estar recordando cerca de mayo del 2026. Creo que ha sido un triunfo súper recontra importante frente a un equipo que estaba ahí, la escala, ahí en la cantidad de puntos, teniendo en cuenta lo que está pasando en el arranque de la liga, creo, y sabiendo del equipo corto que tiene el Visit Pontevedra, creo que ha sido el equipo, el Visit Pontevedra, por lo que te digo. Creo que ha obtenido un triunfo. Generalmente muchos suponemos que el descenso se define en las últimas fechas. Y muchas veces el descenso se define al inicio de la temporada, con resultados que no te dejaron sumar o puntos que sumaste ahora, que no vas a estar sufriendo con mucha más presión, que es mucho más difícil de conseguir
más adelante, ¿no? Y me parece que pasa un poco por allí. Como jugador de excepción le voy a dar a Xavi Peral, pero como un envión, como un empujón, ¿sí? Para él, con buena onda para Xavi Peral, porque me parece que esos jugadores que están allí, que tiene que ser fuerte, lleva 10 partidos jugados, 10 partidos perdidos. Está en él tener la fuerza de seguir, de ponerse la camiseta de la escala e ir a buscar, e ir a buscar, e ir a buscar, que en un momento va a encontrar su nivel de superdivisión y van a empezar los batacazos. O sea, lo pongo como jugador de excepción, insisto, apoyándolo como para darle un empujón de buena onda. Sí, esa, digamos, esa píldora que ayuda a que sume sus primeros puntos, que esté luego quizás en una buena racha y que le ayude a la escala a sumar ese 3-3 o 4-2 para que la escala vaya subiendo arriba. Vamos a cambiar, sin irnos de los resultados, vamos a cambiar al circuito internacional. Y es que la selección española está de celebración ya que hemos tenido a María Schao y Álvaro Robles levantando un título en el circuito WTT. En este caso ha sido en el feeder de Vilanova de Gaia. Entonces, lo que hemos tenido es un auténtico, para mí, logro que sigue sin ser sorprendente, pero que me parece muy importante porque refuerza a una pareja que tiene claras sus ambiciones y es las medallas en competiciones a nivel mundial, ya han ganado un europeo. Entonces, me gustaría, bueno, Álvaro también, vamos a destacar la segunda posición de Álvaro y ya lo juntamos todos, si os parece bien. Un Álvaro que ha hecho un gran torneo en Vilanova de Gaia, iba como número 2 del torneo y acaba siendo finalmente número 2 del torneo tras perder con Joao Geraldo en la final por 3-1, superando antes a Florian Borrasot por 3-2 en semifinales, a Matías Falk en cuartos, también por 3-2. 3-0 ganó a Remy Betelou en octavos y a Dani Berzosa en su primera ronda en los 16avos por 3-2, 11-9. Entonces, voy a ir con Gorka primero, que está muy metido en los resultados internacionales de la selección. Gorka, ¿qué me puedes decir del torneo? Primero, si te parece, de Álvaro y luego hablamos del mixto. Pues la verdad es que buen torneo de Álvaro también, un buen recuperar bueno, venía de un mes sin jugar después del europeo, ¿no? Entonces por esa esguince intercostal que tuvo en el primer partido ante Francia. Bueno, 5 partidos buenos que ha jugado Álvaro en este torneo, de menos a más. Primera ronda muy difícil con Dani, ganaba 2-0, se puso 2-2, Dani luchando. Y bueno, supo salir de ahí, luego tuvo una ronda más fácil con Betelou, pero ganar a Matías Falk y luego a Borrasó, también 2-1 perdida hoy en semifinales y bueno, buen torneo Álvaro, ya me alegro que esté otra vez bien recuperado. Omar, algo que quieras destacar, alguna noticia por aquí, no sé si a lo mejor quieres repasar algo, tienes alguna información de la selección argentina que estuvo por allí o simplemente mencionar algo, no sé si está todo bien. No. A los argentinos no les ha ido bien, ni a Martín Bentancur ni a Santiago Lorenzo, tampoco les ha ido bien en dobles. Ha sido un torneo para el olvido para la selección argentina allí en Vilanova de Galia. Quería simplemente hacer una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué? A ver, si me pasa a mí solo, ¿no? Veo la victoria de Álvaro Robles sobre Matías Folk y digo, wow, fue igual de costosa frente a Dani Berzosa, ¿no? ¿Lo estamos infravalorando a Dani Berzosa o es porque nos llama más la atención un Matías Folk, porque estamos más acostumbrados a verlo por la tele? Dani Berzosa nos parece más carnal porque lo tocamos, porque hablamos, porque lo conocemos, o me pasa solo a mí de ver como más de la victoria sobre Matías Folk que sobre Dani Berzosa, a pesar de que a Álvaro parece que le hubiera costado prácticamente lo mismo, una victoria que la otra. ¿Tú qué opinas, Gorka? Bueno, como ya hablamos el otro día, no era un partido fácil para Álvaro. Ya había perdido un par de veces con Dani, se conocen bien, entrenan juntos ahora en Madrid. Ah, no, este año no, Dani se ha ido a Alemania. Pero que bueno, que se conocen de la selección, de equipos, que han jugado también el pre-europeo y bueno,
no es un partido fácil para Álvaro esa primera ronda, encima una primera ronda después de venir de lesión después de un mes. Así que yo le daría igual de importancia ganar a Dani que ganar a Matías Falk. Es verdad que Matías Falk ya no es el que era en 2019, 2017, cuando quedó subcampeón del mundo y campeón del mundo de dobles en Houston en 2021, creo que fue. Ya no es el mismo, pero sigue haciendo buenos resultados en Bundesliga y bueno, también está jugando Fidesz porque no tiene el mejor ranking que llegó a tener, que estuvo top 10. Es increíble el estado de forma en el que llegó a estar Falk, pero sin embargo el juego sigue estando ahí. O sea, sigue siendo un jugador muy peligroso, que la única diferencia para mí es que quizás está un puntito por debajo de su prime, digamos, pero la diferencia más grande es el ranking mundial que tiene. El nivel para mí es bastante parejo a lo que nos ha ido demostrando durante estos años. Y al final, el llegar hasta donde llegó y con quién pierde y de la manera que pierde, o sea, pierde con Álvaro, que está haciendo un torneo muy bueno, eso habla muy bien de Matías Falk. Yo, a la pregunta de Omar, no lo considero una casualidad de que pierda Álvaro 3-2 con Dani, primero porque se conocen, como decía Gorka, y segundo porque Dani ya está cogiendo ese nivel élite de poder pelearle a top 100 mundiales, de poder ganar a top 100 mundiales, de poder estar a la altura de grandes jugadores y obtener ese gran resultado quizás que le catapulte en el ranking hacia una posición más ventajosa. Entonces, para mí, es una victoria muy trabajada de Álvaro, aparte porque iba 2-0, 5-1, creo recordar, ganando Álvaro, se le escapa ese set y luego al final gana 11-9 en el quinto, sufriendo mucho. Yo que estuve viendo el partido, solo diré que, de hecho, cuando terminó el partido, estaba al lado de Álvaro, ya hablando un poco con él, y se le veía visiblemente emocionado del simple hecho de volver a competir, de sufrir un partido como el que tuvo. O sea que tiene mucha importancia ese partido con Dani Berzosa en primera ronda, que seguramente le dio un poquito más de confianza de cara a rondas posteriores. Y no nos olvidemos que Matías Falk tiene ya 34 años, que ya no es el chaval que ya los años van pesando poco a poco para todos y que ya no es el chaval que tenía 25 o 27 años que estaba en su prime, como tú has dicho. Sí, señor. Pues vamos, si os parece, a nuestras... ¿queréis decir algo antes de...? Yo tengo una ilusión después de este feeder de Vilanova de Gaia y es que tengo mucha fe en el dobles de Juan y Dani. Sí, es verdad. Me gusta mucho verlos. Sí, semifinales. Y la verdad es que me ha encantado verles jugar estos días y bueno, tengo mucha fe para el futuro con este doble. Y también que yo soy el follower number one de Álvaro y María del mixto. Yo estuve trabajando con ellos antes de París y aunque ahora ya no esté con ellos, sigo siguiéndoles a tope y me alegro mucho que hayan ganado este feeder. Es verdad que el nivel no era muy, muy alto del feeder, pero el nivel de Álvaro y María es mucho mejor que todos los jugadores que había ahí, pero tenían una ronda complicada contra Dani y Matu y Nina, que habían quedado campeones de Europa sub-19 y bueno, sigo ahí los resultados del mixtos y me alegro que hayan ganado, la verdad. Pero a favor de ellos, por lo que dice Gorka, ganaron contundente, digamos, ¿no? Hasta la final 3-0. O sea, no había gran nivel, pero bueno, justamente la ganaron como la tenían que ganar, teniendo en cuenta que no había un altísimo nivel. Ganaron en forma contundente y eso creo que habla muy bien de ellos, ¿no? Ganaron a una pareja coreana en segunda ronda, pero son jóvenes todavía. Y luego a la pareja joven también en cuartos de final, no, en semifinales de alemana, que es Sofía Klee y Bertonschot. Así que bueno, un buen torneo para volver a coger un poco de forma. No sé si juegan en Oman, ¿tú sabes, Rafa? Creo que sí, creo que juegan en Oman. Lo tengo que confirmar, pero recuerdo que sí, que tienen que jugar en Oman. Entonces, bueno, me parece ya un torneo que les va a medir un poco más de cara a lo que sería el ranking mundial, lo primero. Y lo segundo, pues el tipo de rivales que se van a enfrentar allí, quizás alguna pareja asiática ya de mayor ranking o una de las mejores parejas europeas. Entonces, la primera gran prueba de fuego, digamos, que van a tener Álvaro y María en esta temporada 2025-2026, puede estar en Muscat. Sí. Ellos creo que siempre iban a jugar allí en Oman, así que, bueno, veremos. Un Star Contender. Es Star, ¿verdad? Creo que es Star Creo que Contender.
Sí, Sí. no lo sé. Luego lo busco mientras habláis de la siguiente, no te preocupes. Sí, sí, vamos a pasar a la siguiente sección. Yo quiero preguntaros sobre lo siguiente. Aparte, mientras coloco aquí mi cámara, que veo que está regular colocada, como siempre, voy a ir aprovechando para preguntaros. El talento. ¿Hasta dónde llega la magia? Esa es Eh, mi punto de. Mi preguntita de hoy. Omar, cuéntame. Nada, antes que quede inconcluso, les cuento que sí, estuve buscando aquí y sí, Álvaro Robles y María Yago están en Oman. Son Ok, hasta ahora la primera pareja clasificada. estupendo. Vale, perfecto. Pues mira, ya tenemos ahí la información de que estarán en Oman. Así que bueno, vamos al turrón. El talento. Quiero preguntaros primero a cada uno, ¿qué consideráis que es el talento? Ya lo sabemos, en la mesa podemos hacernos una idea de lo que es, pero ¿qué es el talento para vosotros? Por ejemplo, Es un tema para unas cuantas horas, ¿eh? Porque creo que hay diferentes formas de calificar al talento. Porque uno puede ser talentoso para diversas cosas. Podés tener talento porque tenés buena mano para jugar, eh, entrenar muy duro y ser responsable en entrenamiento y trabajar mucho no deja de ser un talento. Pero nos referimos, creo, comúnmente a talento como lo que vos le llamás magia, ¿no? Al jugador que juega más vistoso, que tiene de repente más facilidad para meter un topspin, para, no sé, para resolver servicios, aquel que le parece que, o aquel que da la sensación que el juego es más fácil, simplemente cuando uno los ve jugar, parece que es más fácil. Yo creo que terminamos determinando eso como talento, aunque insisto, para mí talento es un montón de cosas, parte del talento. Aquel jugador que trabaja mucho, que de repente no es tan bueno técnicamente, pero tiene la constancia del trabajo y del trabajo, ese trabajo y esa constancia para mí es un talento. Entonces, yo digo, aquel que tiene facilidad para el juego, sin trabajo, va a llegar hasta un techo y le faltaría el talento del trabajo, ¿no? Aquel jugador que de repente no tiene tanta facilidad para el juego, pero tiene el talento de ser perseverante, de tener la conducta del entrenamiento, la conducta del sacrificio y el trabajo, muchas veces supera al talentoso en logros, en carrera, en demás. O sea, es como una mezcla de cosas, eso creo yo. bueno, puede ser una muy buena definición, yo creo, ¿no? Yo creo que yo por lo menos estoy bastante de acuerdo con Omar, pero me gustaría también saber la opinión de Gorka. ¿Qué es lo que puede pensar un entrenador que ha trabajado con gente probablemente muy talentosa, pero con gente también muy trabajadora? ¿Qué piensas tú de esto, Gorka? Yo opino un poco como Omar, para mí hay muchos tipos de talento. ¿Sí? Está bien que todos nos gusta la gente que un niño que viene al club o una persona que viene al club y tiene mano desde el primer día y mete muchas bolas, pero puede tener talento para hacer, para sacar y restar muy bien, o puede tener talento para meter muchas bolas dentro de la mesa desde el principio. Puede tener talento para ser un trabajador, porque para eso hay que tener un talento también, para, para asumir bien las derrotas. Hay muchos tipos de talento y como ha dicho Mar, podemos estar aquí horas hablando de eso, pero claro, el talento de... ¿Qué es el talento en el tenis de mesa? Venir y ya saber jugar desde el principio. No, bueno, vas desarrollando habilidades poco a poco, pero al final te sale natural y con facilidad. ¿Sabes? Para mí esa es la clave. El talento son cosas que te salen naturales sin tener que forzarlas y con facilidad. También por los hechos que has tenido en tu vida antes, ¿no? Si tú vienes de, imagínate, con 5 o 6 años has hecho tenis y luego con 8 haces tenis de mesa, pues tienes más facilidad porque también vienes de otro deporte parecido que tiene una pelota, que ya sabes cómo bota la pelota, la profundidad, la altura, el efecto, ya lo vas sabiendo. Entonces, claro, tú dices, tienes talento, sí, pero también tiene que ha hecho deporte cuando era más pequeño y bueno, el talento es algo complejo. Mi pregunta es, aparte de la del talento, ¿hasta dónde puede llegar el talento, la magia, cómo llegamos? ¿Cuál puede ser el límite de esa magia y dónde ya podemos decir, eh, este chico necesita trabajar en vez de tirar de su talento?
Para mí, 18, 19 años. Cuando pasás de la etapa juvenil a la etapa mayor. La etapa juvenil, igual cada vez menos, ¿eh? Cada vez avanza esto más y cada vez menos. Pero yo creo que hoy alguien que es muy talentoso, definiendo talentoso como facilidad para el juego, ¿sí? Buena técnica, meter muchas bolas, que saca bien, que resta bien. Me refiero generalmente a un jugador que es o vago para entrenar, que no entrena las horas necesarias o con la intensidad que lo tiene que hacer para ir escalando, para ir subiendo y para ir mejorando, porque cada vez, a medida que va subiendo en el ranking, sus partidos van siendo cada vez más complicados, lógicamente, y aquel que le falta el talento de la cabeza, de mantenerse, de asumir las derrotas, de ser inteligente a la hora de jugar, de no caerse ante la primera adversidad. Hay mucho jugador que uno lo ve y tiene una gran facilidad para el juego, pero le meten lo que yo llamo un punto de fortuna, que todos lo llamamos diferentes en diferentes partes de ciudades o del mundo, pero que en definitiva esos puntos que son de suerte, y de repente está jugando el jugador en un gran nivel, le meten un punto de eso que toca la red y se muere, se van de acá y se les va el partido. Creo que hay que tener talento también para eso y demás, pero hasta los 18, 19, 20 años, un jugador que no es inteligente o no pone el empeño que tiene que poner para manejar todas esas cosas que giran alrededor de la facilidad de juego y todo lo demás, me parece que ahí es donde empieza a notar que se queda. Si no incorpora todo lo que tiene que incorporar, es ahí donde empieza a notar que se queda en el camino. Yo te quería preguntar, Rafa, ¿tú te consideras un jugador con mucho talento cuando eras joven, infantil, la edad infantil, primer año de juvenil, esa edad? A ver, sí es verdad que hablar de mí para las cosas buenas siempre tiene ese punto que se puede considerar de egoísmo o de creído en muchas cosas. Yo creo personalmente que no he sido un jugador talentoso. Los entrenadores que he tenido también me lo han dicho. Yo no he sido un jugador que haya tenido un talento increíble. No, no me considera nadie que esté entre los top 10 talentos de España, probablemente ni me acerque. Entonces, mi llegada, digamos, a la cima, a mi llegada a quedar campeón de España o a estar con la selección española, más que de esa facilidad para jugar al tenis de mesa, se basa en intentar encontrar mi camino, que es una frase que he escuchado de Alfredo Carneros, encontrar tu camino para llegar a ser lo mejor que puedas llegar a ser con tus armas. Es decir, yo no tengo probablemente el arma táctica o técnica que tienen a lo mejor unos jugadores, porque ellos empezaron con 5 años y yo empecé con 13, 14 años. Entonces, mis armas de aprender de pequeño, ese conocimiento, ese mantener la información cuando eres tan pequeño y coger esos conocimientos que se quedan tanto en la cabeza, yo no los he tenido. Yo he tenido que aprender un poco a marchas forzadas, a base de golpes, en cierto modo, y no tener tiempo para caerte y estar un rato en el suelo, sino caerte y tener que dar un salto rápido, porque si no te comían el resto. Yo quería ir Entonces, ahí está un poco el tema. Yo iba un poco por ahí y que la gente supiera también un poco tu historia, porque yo creo que la primera vez que te vi fue en un Open de Portugal en Loulet 2016, creo que fue. Sí, sí, sí. La selección de Castilla-La Mancha, que fuiste Eso con es. Julio. Yo creo que es la primera vez que te vi ahí. Y claro, yo hablaba con Julio y tampoco era un súper jugador increíble, Rafa, pero luego ha llegado a ser campeón de España absoluto, ¿sabes? Y hablando hoy con Rafa un poco, yo conozco la historia de Álvaro también, tampoco ha sido campeón de España infantil ni juvenil, o ya cuando era más mayor igual sí, Juan Pérez y Álvaro Gainza, ¿no? Vienen de un club muy pequeño en Tarifa, que salió también Nerea, y bueno, mira dónde están ahora. Álvaro y Juan jugando Bundesliga. Gainza está recién operado y ahora mismo está parado, pero bueno, ahí es donde quiero que vea la gente que el trabajo de esta gente es muy superior al talento, porque si hubieran sido muy talentosos, hubieran sido campeones de España desde alevín, infantil y juvenil. Y bueno, no lo fueron, estaban ahí arriba. Juan entró en la Blume, Álvaro de Huelva pasó a Priego y luego ya se fue para Sanse y luego para Alemania. Pero bueno, el talento para mí es de gente también como vosotros que, entre comillas, de la nada,
habéis conseguido llegar a una élite muy, muy buena. Sí, es verdad, sí. Y eso en definitiva es un talento. Lo que yo quiero es animar a la gente y que vean estos casos también, que se puede llegar cuando tienes 18 o 20 años a llegar a la élite sin haber sido de los mejores en categoría infantil, cadete, juvenil. ¿Sí? Hay trabajo y bueno, es un proceso largo, es un camino largo. No te tienes que desanimar porque en infantil vayas a un campeonato de España y pierdas en 16avos de final. O el año siguiente, no, porque los objetivos era intentar entrar al top 8, al top 10. Sí, pero bueno, los demás también están luchando por ese mismo objetivo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo un poco con o sea, vuestro punto de vista, lo que un poco estamos comentando. El talento del trabajo no se tiene tan fácilmente como el talento mejor de meterte en la mesa, coger una raqueta, adaptarte a lo que es el juego. Entonces, para mí, ahí está un poco esa diferencia que marcar entre los normales, digamos, los talentosos y los trabajadores. Es para mí el punto en el que el resto de la gente pues se puede quedar alguno en el camino y otros, sin embargo, salen a flote. A ver, a mí se me entrecortó un poco lo último, pero sé por dónde ibas y sé lo que decías. Yo quisiera redondear, si me escuchan bien a mí. Sí. Vale. Yo quisiera redondear esto con que para mí hay diversas formas de talento. Uno suele llamarle talento al que juega bonito. Me incluyo, ¿no? Uno ve a alguien que juega bonito y la primera palabra que nos surge es qué talentoso. Pero yo para mí el trabajo es un talento, la conducta es un talento, el sacrificio es un talento, la cabeza, tener buena cabeza para la competencia es un talento. Hay gente que tiene muy buena técnica, pero no tiene cabeza para la competencia, y el que tiene cabeza para la competencia, para mí es talentoso, ¿sí? El que se mantiene en competencia, que puede cerrar un partido, que no se vuelve loco cuando va perdiendo. Son todos talentos. El trabajo, la constancia, el entrenamiento, la conducta, son todos diversos tipos de talento. Después nos confundimos con qué jugador nos gusta más o menos ver. Alguna vez tratamos ese tema, ¿no? Por ejemplo, Matsujima ganó el torneo de Frankfurt. A mí me gusta más ver a Gauzy. Me parece mucho más talentoso por llevarme la contra, ¿no? Es mucho más vistoso a la hora de verlo jugar y disfruto más de verlo jugar a él que a Matsujima, pero no vamos a decir que cada uno tiene su talento, obviamente. Si están allí, si logran lo que logran, y me agrada más ver a Gauzy o me agradaba mucho más ver a Timo Boll que a los jugadores chinos, por ejemplo. No voy a discutir el talento de los chinos, pero a veces confundimos la palabra talento con vistoso, y es ahí creo que donde está un poquito el kit de la cuestión. Para mí es muy importante y creo que la clave de todo es que el entrenador de cada jugador tiene que conocer el talento de que tiene ese jugador. Yo ahora tengo 20 jugadores aquí en Valencia y a cada uno no le puedo tratar igual, ¿sí? Yo creo que Linus, el entrenador de Dinamarca, no puede tratar igual a Anders Lind que a Jonathan Groth o a los nuevos, a los jóvenes que están intentando entrar en la selección, porque Anders Lind quizá te dura 45 minutos en un entrenamiento a tope y después te dice, bueno, me voy, hasta luego. Y ya está. Y ese es su talento y hay que respetarlo y tú no puedes forzarle porque le vas a matar. Entonces, bueno, es un jugador diferente y saber tratar diferente a cada jugador, creo que ahí está la clave de todo y cada entrenador tiene que conocer el talento de cada uno. Si yo tengo un jugador como Guillot, que también le conozco de cerca, y John Ander, que son los tíos más trabajadores del mundo y ese es su talento, bueno, hay que tirar un poco por ahí. No es lo mismo que venga un tío como, bueno, no te voy a poner como Anders Lind, que no le voy a poder pedir lo mismo que a ellos. Una preguntita, a ver si me la podés responder corto para que no se me enoje Rafa de las Heras. Otro día profundizamos, ¿no? Pero como entrenador,
por ejemplo, por alguien no con tanta carrera como los que acabas de nombrar, que ya juegan súper y son jugadores que han llegado, ¿no? Cuando alguien recién está más comenzando o un poquitito más avanzado, ¿hasta dónde le insistís con el tema de que mejore su revés si ves que su revés no está dentro de sus mejores virtudes, ¿no? ¿Hasta dónde exigís un revés o le recomendás al jugador, bueno, hace un pivot? Porque al revés no estás tan seguro, mete un pivot. ¿Hasta dónde insiste un técnico o en qué momento se da cuenta un entrenador que al jugador le va a rendir mucho más hacer un pivot que insistir tanto en una salida, por ejemplo, de revés? Hay que tener, yo creo que un mínimo, ¿no? de juego, pero luego cada jugador o cada entrenador tenemos que tener el estilo de juego claro de cada jugador. Obviamente, si vemos bueno, el revés creo que cada vez es más importante en el juego moderno, mucho más que antes, ¿sabes? No era como antes, casi restábamos pivotados y yo jugaba el 90% de la mesa de derecha, no sabía jugar de revés, tampoco me dejaban, era dejar corto e intentar buscar de derecha toda la mesa, pero esto hace muchos años. Ahora sin revés es muy difícil jugar, pero es verdad que el entrenador tiene que guiar un poco para saber que ese jugador tendrá que pivotar más, tendrá que buscar ciertos saques para poder pivotar y para poder buscar más su derecha, pero claro, sabiendo también que como sea va a tener que jugar de revés o todo el mundo va a intentar jugar a su revés. Es que eso es claro. O sea, después del primer set, el entrenador llegará a la banda y le dirá, tú juega el 90% de bolas en el revés, o le pones un poco en su derecha suave y le bloqueas al revés, lo cierras ahí. Entonces, pero claro, un mínimo de conocimientos hasta categoría, vamos a decir, infantil, no sé qué, de revés y ejercicios con revés. Yo hago ejercicios de puntos fuertes y ejercicios de puntos débiles de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus ejercicios de puntos fuertes y de puntos débiles que tienen que saber y todo el mundo tiene que conocer su estilo de juego. Me parece interesante este tema. Lo podemos tratar otro día si queréis. Yo, bueno, que ya lo hemos tratado en profundidad aquí, de cómo se debe de tratar a cada tipo de jugador en función a sus debilidades y fortalezas, a sus virtudes y sus defectos, porque de ahí puede que la gente que escuche esto esté mejorando ya con el simple hecho de escucharlo por el método de trabajo, porque no sabían que esta era una forma de trabajar, que creían a lo mejor que el método de trabajo era más lineal en función de lo que hace un jugador corriente o de lo que vemos en YouTube, pero sin embargo existe también esta dinámica de trabajo y hay muchos casos de deportistas de alto rendimiento, de jugadores de tenis de mesa, que han salido top mundiales con este estilo de entrenamiento. Entonces, me parece muy interesante y creo que hay mucha gente que se sentirá identificada y que aquí encuentra quizás una solución para poder mejorar, dar el siguiente pasito en ya sea a nivel semiprofesional, profesional o amateur. Dime, Gorky, con esto lo terminamos. Yo quiero decir que, en mi opinión, después de muchos años, es que los entrenadores nos tenemos que adaptar a los jugadores y no al revés. Y sé que muchos entrenadores no estarán de acuerdo conmigo, no estarán de acuerdo, porque dicen, lo que yo digo va a misa, ¿vale? Y tiene que ser así, así, así. Pero estamos en un momento de la vida, en un momento en 2025, casi 2026, que esto ya creo que ya no funciona y creo que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Y la carrera de un jugador puede tener momentos diferentes y tú tienes que saber llevar en esos momentos diferentes a cada jugador. Voy a dejar en el aire para el próximo podcast, porque lo vamos a comentar y me gusta este tema que acaba de decir Gorky. ¿El jugador se adapta al entrenador o el entrenador se adapta al jugador? Tú lo acabas de proponer, no lo hemos tratado prácticamente, entonces para el próximo podcast lo vamos a tener y el tema que tenía yo aquí, que hoy no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a sacar para el siguiente podcast es, tú como club, ¿qué te interesa más? ¿Sacar campeones de España o crear un club estable de cara al futuro? Ahí lo dejo en el aire y con esto nos vamos a despedir porque no queremos que se nos alargue esto mucho y porque la gente quiere podcast cortitos, que no sean un tostón. Entonces, bueno, ya le dejamos ahí esa píldora final de lo que vamos a tratar el próximo miércoles. Intentaremos estar aquí los tres mosqueteros que estamos, preparados para poder dar una buena opinión, cada uno en nuestro rol dentro del tenis de mesa. Así que nada, con esto nos despedimos y doy las gracias
como siempre. Bueno, Omar, dime, ¿qué quieres? Una cosa nada más antes de despedirnos, que explicarles por qué no fui un buen jugador de tenis de mesa, porque no tenía talento. El primer partido que jugué, mi coach me dijo, jugale al revés y así le ganás. Y yo salí y me paré de espaldas al rival. Por eso no llegué. Pero eso lo hiciste a propósito. Yo no me creo que hicieras eso, Omar. Yo no me lo puedo creer. O sea, si hiciste eso de verdad, yo ya no sé si he perdido la fe en ti o si la he ganado ahora con esto. Es increíble eso. El coach me dijo, ¿querés ganar el partido? Jugale al revés. Y yo salí y me paré de espaldas al rival. Estaba al revés. Yo pensaba que ibas a cambiarte de mano. Yo pensaba que ibas a jugar con la mano contraria. Pero es que esto es peor todavía. Es increíble. Bueno, pues con esta tremenda anécdota del señor Omar Bentancor, al que vamos a ir despidiendo ya. Muchas gracias, Omar. Te agradezco que estés un día más con nosotros en esta vuelta después de una semanita sin aparecer. Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Un placer. Y a Gorka también, que ya se está haciendo aquí un contertulio habitual de nuestro querido PIN Podcast. Gorka, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Con esto nos despedimos y nos vemos en el episodio del próximo jueves, porque es lunes y jueves cuando subimos los podcasts. Lo que pasa es que como lo subimos el jueves, pero lo grabamos el miércoles, hacemos ahí esa pequeña triquiñuela que la gente se lo decimos todos los días, pero creo que no lo sabe todavía. Nos vemos, señores. Sean felices y, como dice Omar, que siga rodando la redonda envenenada una semana más. Adiós.